Gracias a nuestra querida Pina Camarena, ella ha organizado un programa maravilloso sobre el cáncer de mama especialmente y el cáncer en general, por lo que invitamos a todos nuestros amigos, tanto los que se encuentran en Senderos como los que están en Facebook y en YouTube, a sumarse con nosotros. Hoy estamos, como siempre, de lujo, pero hoy sí estamos de súper lujo. Tenemos al doctor Ezequiel Vélez Gómez y a la doctora Mónica Cuadras, y le voy a ceder la palabra a nuestra querida coordinadora, senderista de corazón, parte de nuestro staff, a la doctora Pina Camarena, para que haga la presentación. Mil gracias, Pina, por todo. Mil gracias, doctor Ezequiel y Mónica, por su presencia y por su apoyo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Les mando un besote desde Guadalajara, Jalisco, donde tengo el gusto de hacer esta sencilla coordinación con nuestros invitados. Como ustedes saben, estamos estrenando el mes rosa. Octubre es considerado por la OMS y sobre todo el 19 de octubre, el Día Internacional de la Concientización del Cáncer de Mama. Este tema para mí especialmente es especial porque quien me conoce sabe que soy sobreviviente desde hace 11 años. Hay quien dice que no se debe decir sobreviviente, pues yo creo que sí, y soy doble porque además me le he escabullido al COVID hasta ahorita y toco madera. Entonces, en octubre creamos esta conciencia en Senderos de Mujer, haciendo una programación que toque temas que vayan en relación a esta enfermedad, abordado desde diferentes puntos de vista por gente profesional de alto nivel como nuestros invitados de hoy, pero también tendremos en otros programas gente común que ha vivido la enfermedad o que sus familiares la han vivido y nos van a platicar qué ha significado para ellos, porque esto también enriquece mucho. Entonces, esperemos que nos acompañen todos los martes de octubre a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Como les decía en un pequeño video, somos muy sensibles a este tema porque el cáncer de mama ocupa el 5º lugar de mortalidad en el mundo por cáncer. Entonces, no es cualquier cosa decir que esta enfermedad pues ocupa el 5º lugar por muertes por cáncer en el mundo. Es de veras que son cantidades que pasman, y la doctora Cuadras estuvo conmigo en el Congreso Internacional hace unos días y nos quedamos frías con los nuevos datos actualizados. Pero en México es el cáncer más frecuente, el cáncer de mama. Entonces, sí tenemos que crear conciencia y aprovechar este mes rosa para tocarlo en forma más profunda. Y invitamos para abrir la programación con 2 invitados muy especiales que nos hablarán de las rutas para el diagnóstico de cáncer de mama. Me voy a permitir presentar a la doctora Mónica Cuadras, quien tengo el gusto de conocer desde hace años y que es además mi oncocirujano. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara y sus estudios superiores los hizo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Dirigió y coordinó durante 5 años y medio el programa de atención a pacientes con cáncer de mama en el Hospital Santa Catalina de acá de Guadalajara hasta mayo del 2017. Y es miembro activo del Consejo de Cirujanos de Jalisco, así como de la Sociedad Mexicana de Mastología y médico voluntaria del Grupo Reto. Y aquí le faltó a su currículum decir que también forma parte de Red Apoyo Rosa, que es mi voluntariado. Muchas gracias y bienvenida, Mónica. Gracias. También presento a nuestro querido amigo, el doctor Ezequiel Vélez, que es anatomopatólogo, egresado de la Universidad de Guadalajara, con posgrado en histopatología y citopatología en el Centro Médico Nacional de Occidente. Médico adscrito al Centro Médico Nacional de Occidente y al Hospital Civil de Guadalajara. Ex presidente del Colegio Caliciense de Anatomopatología y Citología.
expresidente de la Federación de Anatomía Patológica de la República Mexicana y miembro del Consejo Consultivo PATMEX, perdón, y COLJALPAT. Esas siglas que a veces son trabalenguas. Pues le cedo la palabra, doctora Mónica, doctor Ezequiel, el micrófono es de ustedes. Gracias. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Y con gusto empezamos la plática, una plática que vamos a tomar en conjunto con el doctor Ezequiel Vélez. Voy a tener ese privilegio. Sí, y vamos a hablar sobre las rutas para el diagnóstico de cáncer de mama. Y yo creo que es importante señalar en este tema tan relevante en este mes, que debemos de tenerlo en cuenta siempre en en todo el año, no nada más en el mes rosa de octubre. Pero para empezar este tema, pues debemos de entender a grosso modo, con palabras pues más fáciles, por qué se nos forma un cáncer, por qué se nos forma un tumor. Todo viene obviamente de nuestras células, que son los componentes. Moni, perdón. Sí. Dale por favor ahí pantalla completa, abajo, a la derecha, para que se vea completo. La copita. Primero, desactiva donde dice Get Genuine Office. Ah, ahí está, ahora sí. Gracias, perdón. Listo. Perdón, adelante. Ahí, ¿ya me ven? Ok. Entonces, todos los organismos estamos compuestos, como lo sabemos, por células, que son nuestras unidades vitales en nuestro organismo, las cuales se van a producir, se van a generar, se van a desarrollar, van a crecer, se van a multiplicar y van a ser utilizadas para diferentes funciones de nuestro organismo. Cuando estas células son interrumpidas por causas externas, enfermedades, radiaciones, algunos medicamentos, dietas, causas que van a interrumpir esta utilización de células de manera adecuada y ordenada, entonces es cuando se forman los tumores. Estas células empiezan a acumular en alguna parte de nuestro organismo y empiezan a formar tumores. Así es como se nos forman los tumores cancerosos, a grosso modo y de manera sencilla. No olvidemos que todos los tumores no son malignos, hay tumores benignos y tumores malignos. Obviamente todo tiene un periodo, tiene un desarrollo en relación a que esas células al inicio, en su mayoría, pueden ser benignas y se pueden desarrollar en un periodo de semanas, meses o años a células cancerosas. Hablando de lo que comentaba Pina hace un momento, es muy importante mencionar en esto que la mitad de las mujeres podemos llegar a desarrollar después de los 20 años enfermedades benignas. No olvidemos que la patología benigna de la mama es muy extensa, muy extensa, y más en mujeres jóvenes menores de 40 años hacia abajo, y que es la mastopatía fibroquística, que son los quistes, la fibrosis mamaria, los tumores benignos como son los fibroadenomas en las mujeres jóvenes, ¿sí? La dilatación de los conductos, la enfermedad de los conductos que se llama ectasia ductal. Y ya de esto hablará probablemente el doctor Ezequiel Vélez un poquito más adelante. Es una enfermedad de gran magnitud y es considerada por la OMS como un problema principal de salud pública a nivel mundial. Estamos hablando, Pina habló sobre estadísticas, estuvimos en el Congreso. Desafortunadamente, no me dejará mentir el doctor Vélez, no tenemos consensos o tenemos resultados o en donde podemos checar de manera oportuna o de manera científica, actualizada. En ninguna parte podemos obtener cifras confiables a la actualidad. Podemos tener de 10, 15 años, cuando mucho 5 años atrás, pero a la fecha y con el COVID pues se han detenido las estadísticas, y aparte no tenemos un centro de estadísticas reales oncológicas a nivel nacional en la que podamos confiar hasta este momento. En América Latina la frecuencia en las mujeres es entre los 40 y los 70 años, con una media entre los años 50 y 55 años de edad. Viendo, y probablemente hablemos un poquito más adelante,
Se ha visto, esto es lo que dicen los libros, las estadísticas, pero realmente se los comento en mi práctica diaria. El cáncer de mama lo estoy viendo en mujeres por abajo de 50 años actualmente. Estoy viendo mujeres muy jóvenes con cáncer de mama y para mí la media en mi estadística personal está entre los 45 y los 47 años de edad. México es el cáncer más frecuente en la mujer y el de mayor mortalidad. Eso está comprobadísimo desde el 2006. Se ha visto que el cáncer superó los cánceres de la mujer, el de ovario, el cáncer cervicuterino, y se encuentra como el cáncer más frecuente en la mujer. Hay 15 muertes al día en México por esta enfermedad y una de cada 8 mujeres, según las estadísticas, podemos llegar a presentar cáncer de mama en alguna etapa de nuestras vidas. Son estadísticas brutales en relación. Yo creo que, como mencionaban en el Congreso Internacional, para el año 2030, máximo el 2040, una de cada 5 mujeres vamos a poder desarrollar un cáncer de mama en nuestra etapa de nuestras vidas. Y esto es terrible, lo que sigue son estadísticas en las cuales se unen a la alta mortalidad que tenemos, porque el 55% de los casos se detectan en etapas tardías. Se han creado programas de detección oportuna, se incentiva a la mujer a hacerse los estudios pertinentes para un diagnóstico oportuno, pero seguimos en las estadísticas de las mujeres en etapas tardías la detección del cáncer, desafortunadamente. Vamos a tener unas rutas muy específicas para estudiar a una mujer con sospecha o con enfermedad benigna o con una alta sospecha de cáncer de mama. Es el examen clínico. El examen clínico es realizar una historia clínica básica completa a través del médico tratante y obviamente una exploración mamaria completa. Hay que unirnos también a unos estudios de laboratorio, estudios de gabinete, que son los rayos X en los cuales nosotros nos apoyamos en la ruta del diagnóstico, y obviamente las biopsias que tenemos que realizar de con diferentes vías y técnicas para poder llegar al diagnóstico. El expediente clínico es el que nos va a ayudar a nosotros a recabar los antecedentes de importancia, principalmente ginecológicos en la mujer. La historia familiar del cáncer de mama. Afortunadamente no es tan frecuente el cáncer familiar, sí, pero debemos de tener en cuenta qué tipo de cáncer ha tenido esta mujer en su familia. Si tiene cáncer de mama en primera línea, que es la madre, la abuela, las tías, para saber el riesgo en el cual se encuentra esta mujer. No porque tengamos antecedentes familiares en primera línea nos sentencia a nosotros a tener el cáncer, pero sí nos aumenta entre 2 o 3 veces más en la población general a las mujeres que no tienen este antecedente. La sintomatología es muy importante. Es importante mencionar que en el cáncer de mama no siempre vamos a encontrar tumores palpables, ¿sí? O pueden estar ocultos o pueden estar muy profundos y la paciente puede tener sintomatología como solamente dolor mamario o secreciones por el pezón de cualquier color, pero el color si es sanguinolenta, pues obviamente nos orienta a pensar en varias enfermedades y una de ellas es el cáncer de mama y la otra es la inflamación de los conductos mamarios, una enfermedad de los conductos mamarios. Pero es importante mencionarlo y tener consciente que no siempre vamos a encontrar un tumor palpable en el cáncer de mama. Y hay diferentes tipos de cáncer de mama también, que se puede palpar una mama turgente, una mama dura, una mama fibrosa, una mama roja con sintomatología de diferente manera, ¿no? Entonces hay que identificar muy bien que siempre el cáncer de mama o nos tocamos una bolita o vamos a tener sintomatología importante que debemos de acudir al médico inclusive por un dolor mamario importante. También debemos de tener en cuenta en el expediente clínico los factores de riesgo. Uno de ellos obviamente es el antecedente familiar de cáncer
que la mujer no haya tenido hijos o haya tenido hijos después de los 35 años de edad, que sea fumadora o que haya fumado durante un periodo largo de su vida, que padezca obesidad, una obesidad mórbida importante, que no haya lactado, ¿sí? Que tenga antecedentes de enfermedades en su juventud o a temprana edad, de mastopatía fibroquística severa, de fibroadenomas mamarios, que son los tumores sólidos benignos en mujeres jóvenes más común. Entonces debemos de tener en cuenta todos esos factores de riesgo para que nosotros los tengamos en el expediente clínico y podamos hacer una categoría de la paciente. Una paciente de bajo riesgo, sin antecedentes familiares, pues la podemos ver cada año con estudios de revisión, estudios de gabinete, pero una paciente con antecedentes familiares y con factores, más de 3 factores de riesgo, inclusive solamente el riesgo de ser mujer, es un riesgo para presentar el cáncer de mama. Entonces ya contamos con uno, más el antecedente familiar, y más si no hemos tenido hijos, pues ya tenemos 3 riesgos de importancia, y esta paciente entra en un control semestral. Eso es importante. Los estudios de laboratorio en los cuales nosotros nos podemos orientar, siempre vamos a tomar estudios generales, como son una biometría hemática, una química sanguínea, las pruebas de función hepática y el antígeno 15.3. En la prueba de función hepática siempre vamos a visualizar cuando una paciente tiene el antígeno alto en sangre, que la actividad tumoral, el que nos desarrolla una actividad tumoral de cáncer. Siempre vamos a encontrar enzimas en el hígado que se van a aumentar. No necesariamente siempre van a estar aumentadas como la deshidrogenasa láctica en el cáncer. Pueden ser por medicamentos, pueden ser por muchos factores, por enfermedades hepáticas comunes o por otros tipos de cánceres. Pero siempre debemos de tener en base nosotros estos estudios en las pacientes que tenemos sospecha o que vamos a hacer una revisión o que vamos a hacer un tamizaje para descartar y estudiar una paciente con sospecha de cáncer. Los estudios de gabinete son muy importantes. Siempre vamos a utilizar de batalla y de primera intención el ultrasonido mamario y la mastografía o mamografía, que son sinónimos y es correcto decir las dos. El ultrasonido obviamente se lo tomamos a mujeres jóvenes, menores de 40 años, como método básico específico de seguimiento, de revisión mamaria, y la mastografía junto con el ultrasonido iniciamos a tomarlo de manera conjunta y complementaria en mujeres arriba de 40 años de edad. Siempre lo debemos de realizar una semana después de que haya pasado el ciclo menstrual, en mujeres que todavía menstruan. Y en mujeres de menopáusica o por menopáusica lo podemos tomar en cualquier día que sea pertinente e indicado por el médico. La resonancia magnética o la tomografía de mama se realiza en casos muy específicos. Cuando la mama es muy densa, son mamas muy grandes, la tumoración está no visible o poco visible en una mastografía o un ultrasonido, y es una mama difícil, le llamamos nosotros, de diagnosticar, un tumor difícil o profundo, o cuando tenemos este tumor no muy bien definido en una mastografía. La radiografía de tórax, cuando tenemos sospecha que el cáncer sea radiológicamente sea sospechoso, vamos a pedir estudios complementarios, como son estudios de rastreo, que es una radiografía de tórax, un ultrasonido abdominal completo, un gamagrama óseo. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos estos estudios? Porque regularmente los órganos en el cual pudiera haber metástasis, un cáncer activo o un cáncer avanzado de mama, es pulmón, la otra es hígado y la otra es hueso. Entonces tenemos que hacer un estudio complementario a esta mujer o un rastreo en los órganos principales en donde se desarrolla un cáncer o se da metástasis. El PET es un estudio de tomografía por emisión de positrones, es un estudio avanzado que es un scan PCT de todo el cuerpo, en el cual nos ayuda a nosotros estadificar a la paciente en algunas maneras
El único inconveniente de este estudio, aparte de que nos causa un poquito más de radiación, pero no de manera exagerada o limitante, es que es el costo. El costo es un estudio bastante costoso que no es accesible a cualquier mujer, más si no cuenta con algún apoyo económico o con una póliza, podríamos decir, de gastos médicos, y no se encuentra tampoco en cualquier unidad de gobierno. ¿Por qué? Porque es un aparato también bastante costoso. Entonces, ¿qué hacemos así? Hacemos un scan de manera completa, de cabeza a pies, y así valoramos también en forma conjunta con los demás estudios si existe una metástasis en alguna parte de nuestro organismo. ¿Qué beneficio tenemos con este estudio? Que este estudio pues, nos visualiza tanto esqueleto, tanto el sistema óseo, como los órganos internos o los órganos blancos. Vamos a hablar de algo muy importante que en las pacientes cuando van y se realizan y convencemos a una mujer que se tome una mastografía, lo primero que hace es abrir el sobre, no sé por qué. Lo abre, lo visualiza y ve la clasificación de BILRATS. Entonces, según la clasificación de BILRATS, o se le hace un comentario que debe de acudir a su médico respecto al resultado, y aquí viene una controversia, en la cual la mujer si lee la clasificación que va del 0 al 6, y más o menos tiene es una clasificación del Colegio Americano de Radiología, en la cual nos orienta radiológicamente al médico de si hay una sospecha radiográfica o no de alguna lesión maligna en un seno. Entonces las mujeres tienen, todas, la mayoría, se los digo como experiencia personal, abren el sobre de la radiología y ven si realmente tienen una clasificación baja, y ellas optan de manera personal en decir estoy bien, ya no voy a la consulta, o estoy mal, tengo que ir con la doctora inmediatamente, y va en un estado de pánico, con una cancerofobia importante en la cual pues hay que tranquilizarla, hay que comentarle que este es un estudio en el cual solamente nos orienta radiológicamente a una sospecha baja, media o alta de alguna lesión que se encuentre en el seno. Entonces, al presentar un BILRAT 0, si se refiere a un estudio insuficiente, no es que el BILRAT 0 nos dé un planteamiento o un resultado de que todo está bien, al contrario. El BILRAT 0 y el BILRAT 3 son los más importantes que nosotros debemos de descifrar. ¿Qué debemos de hacer con estas pacientes? O es una técnica deficiente, o nosotros tenemos que tomar otras pruebas adicionales, agregar un ultrasonido complementario, hacer una buena exploración en la paciente. Cuando me reportan un BILRAT 0 o un BILRAT 3, yo tengo que tomar determinaciones y complementar el estudio de esta paciente, ya sea con un estudio más avanzado o con una exploración mamaria muy extensa. El BILRAT 1 sí, se observan mamas simétricas, sin nódulos, sin distorsiones, sin calcificaciones. Aquí sí quisiéramos encontrar a todas las pacientes, ¿no? En este BILRAT. Corresponde a una mastografía normal, que se recomienda un control anual en estas pacientes, dependiendo también los factores de riesgo, no olvidemos eso. En el BILRAT 2 el resultado son lesiones claramente benignas, también sí se recomienda un control anual. ¿Qué encontramos en el BILRAT 2? Podemos encontrar fibrosis, podemos encontrar quistes simples en mujeres jóvenes, pero todo sin ninguna sospecha radiográfica. En el BILRAT 3, como les comentaba anteriormente, es una lesión probablemente benigna. Se pueden encontrar un quiste, un área de distorsión, un área de asimetría en esa zona, en el cual el radiólogo nos manda una alerta y nos dice, cuidado, hay que vigilar esta zona, y le paso la batuta al médico tratante para saber qué es lo que va a hacer en relación a esta paciente.
si le extiende los exámenes, ya sea una tomografía, una resonancia magnética, o le realice una biopsia de esa zona que yo le mando decir que encuentro algo probablemente benigno. Entonces, ¿qué hacemos si esta paciente entra a un régimen de conservador? Pues la vamos a ver cada 6 meses, probablemente con un ultrasonido de seguimiento. En el BIRAS 4, sí, vamos a tener un resultado anormal, sospechoso de malignidad, pero se trata de una sospecha, podríamos decir, de leve a moderada. Y aquí sí, en el 99% de los casos yo opto por realizar una biopsia para confirmar y descartar, aunque sea una sospecha baja o mínima, descartar un cáncer en esa zona. Si se decide, ya sea porque la paciente no tenga la opción o no acepte una biopsia, entonces estas pacientes las tenemos que tener en un control estrecho. Es importante mencionarles que existe un mito sobre las biopsias mamarias, en el cual las pacientes hay que convencerlas de que la biopsia no va a diseminar de manera importante o rápida las células cancerosas en su seno. Entonces, luchamos contra el mito de la mastografía y luchamos contra el mito de las biopsias para convencer a una paciente el que se las debe de realizar para hacer un diagnóstico oportuno. En el BIRAT 5, el resultado es completamente anormal. En más del 90% de los casos, la posibilidad de que ese tumor o esa zona que el radiólogo nos manda como un foco de alarma nos vaya a dar un resultado positivo a malignidad. Entonces aquí hay que hacer una biopsia sin ninguna duda, proponérsela a la paciente para llegar a un diagnóstico. Cuando nos reportan el BIRAT 6 es cuando esta paciente va a un control, a una revisión, pero ya sabe el radiólogo y sabemos nosotros si ya tiene confirmado una lesión maligna en su seno. Regularmente es cuando una paciente se manda a revisión, está bajo tratamiento médico, es un tumor muy grande, estamos dándole seguimiento después de una quimioterapia inducida como neoadyuvante para disminuir el tamaño tumoral. Entonces le estamos dando seguimiento con un estudio radiográfico para saber la respuesta al tratamiento y que el tumor vaya reduciendo como nosotros esperemos con el tratamiento. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico se realiza y se confirma solamente al realizar una biopsia. No es la palpación y la exploración clínica, no son las radiografías los que nos van a dar un diagnóstico, es la biopsia en la cual nos va a realizar el diagnóstico, que es la extracción del tejido mamario por diferentes vías, por diferentes técnicas, para ser examinado microscópicamente para el doctor Vélez, que es mi patólogo estrella, uno de los mejores patólogos, sin echarle flores, doctor, aquí en Guadalajara. Entonces yo confío plenamente en él, con una alta experiencia en mama. Entonces le envío las muestras para establecer y confirmar el diagnóstico. ¿Cómo vamos a realizar las biopsias? Existen varios métodos para realizar una biopsia. Ya casi no utilizo el primero, que es la biopsia por aspiración con aguja fina. Sí, la otra es una aguja de corte con Trucut, es una aguja larga que va a tener pues más espécimen, más tejido para que el patólogo pueda estudiar esa pieza y nos pueda descartar un cáncer. La otra biopsia se puede realizar a nivel del radiólogo, son cuando son tumores muy pequeños o son áreas de microcalcificaciones agrupadas y no existe un tumor, en el cual son tumores muy profundos, muy irregulares, muy inaccesibles para una biopsia de Trucut y mucho menos para una aguja normal y sencilla que tenemos en una jeringa. Entonces la mandamos con el radiólogo y el radiólogo nos toma una biopsia, ya sea dirigida a través de un ultrasonido o dirigida a través de una mastografía, ¿sí? También ellos nos hacen el diagnóstico al realizar esta biopsia con un arpón, con un marcaje, nos pueden poner un marcaje que nos ayuda mucho
a identificar esa zona tan difícil o inaccesible para que nosotros podamos llegar directamente a ellos a través de un arpón o un marcaje durante el procedimiento quirúrgico. La otra que existe es una biopsia muy común que ya es quirúrgico, hay que someter al paciente a un hospital, ya sea con anestesia local o con anestesia con bloqueo o con anestesia general, en el cual vamos a abrir al paciente, voy a localizar la lesión y voy a tomar solamente una pequeña parte del tumor. Regularmente lo hacemos en tumores muy grandes, en la cual voy a tomar una parte, es una biopsia incisional, la voy a mandar a analizar para descartar el diagnóstico. La última biopsia más común que utilizamos es la biopsia excisional. ¿Qué hacemos? Pues quitamos el tumor cuando son tumores pequeños o lesiones pequeñas irregulares en la mama. Lo que hacemos es extirpar de manera completa esa lesión o ese nódulo o tumor y lo mandamos a analizar. Lo quitamos de manera completa. Ahora sí, los reportes, pues obviamente el diagnóstico lo da la unidad de patología y voy a ceder al doctor Ezequiel Vélez los micrófonos para que continúe con este tema tan interesante. Les agradezco muchísimo su atención y no sé si al final de esta charla, esta plática, estamos a su disposición para cualquier pregunta. Claro Muchas sí. gracias. Gracias, Mónica. Muchas gracias, doctora Mónica. Bueno, aquí ya voy a compartir pantalla. Bien, pues dentro de las rutas para el diagnóstico de cáncer de mama, la parte de histopatología juega un papel importante y conforme ha evolucionado el conocimiento de este tipo de cáncer, cada vez se hace más indispensable, ya no solamente para diagnóstico, sino también para tratar. En estas partes incluimos toda la ruta de diagnóstico en las cuales, por ejemplo, etiología, imagen y clínica, esas ya las abordó la doctora Mónica Cuadras muy bien. Y en la parte de epidemiología, aunque sonara que esto pues no es parte del patólogo, pues sí, porque como bien decía la doctora Mónica Cuadras, los registros de cáncer necesitamos unas estadísticas confiables en las cuales la única base para decir que esta paciente tiene cáncer de mama, pues es confirmando con histopatología. Desde los años 70 ya se contaba con un registro a nivel estatal, pero era combinado clínico e histopatológico, que luego voy a abundar un poquitito más. ¿Para qué más vamos a intervenir? Para gradar el tumor. Esta parte en la gradación del tumor vamos a decir desde el punto de vista histopatológico qué tan maligno o benigno es este tumor. La estadificación. Aquí solo intervenimos en los órganos en los que recibimos. Obviamente, una estadificación no la podemos realizar de una manera completa, ya que se requiere también de datos clínicos, radiográficos y laboratoriales. Pero en la estadificación, pues se juega un papel importante aquí porque ya al obtener el espécimen quirúrgico completo, ahí vemos qué tamaño es el tumor, qué partes abarca, si los límites están tomados o no. Luego vamos a abundar un poquitito más en esto. A ese espécimen es necesario realizar pruebas moleculares de inmunohistoquímica para diagnóstico y para tratamiento, de tal manera que para varias de estas cosas nos va a servir. También intervenimos en la evaluación de una paciente que ya tenga cáncer y que fue tratada previamente para evaluar los efectos, por ejemplo, de la quimioterapia, el ejemplo que ponía la doctora Cuadras, tumores que son sumamente grandes, se someten a quimioterapia para reducir tamaño y facilitar un poco más la cirugía y a la vez reducir el riesgo de diseminación y posteriormente se operan. Entonces,
en estos pacientes, ya lo que hacemos a veces ya no es valorar el tumor, sino los efectos que tuvo el tumor, el tratamiento sobre el tumor. Lo vamos a clasificar, que esto lo podemos hacer principalmente con aguja de corte o con BAF, es biopsia aspiración con aguja delgada. La F en español la pasamos del inglés al español con una D, sería BAT. ¿Sí? A estos especímenes también les podemos realizar patología molecular y ya en cuestiones muy avanzadas se puede dar la secuenciación para hacer el perfil genético específico de ese tumor. Así como todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, los tumores también tienen una característica genética que aquí se puede realizar. Pero para fines de tratamiento, con gradación, estadificación, pruebas moleculares y efectos por tratamiento, podemos avanzar. El perfil genómico, se hace en esos especímenes. Ahora, muchos pacientes a veces me preguntan, ¿me tienen que volver a tomar una muestra? No. ¿Por qué? Porque nosotros en el tejido ya procesado podemos realizar todo esto. Como les decía, en la epidemiología, las estadísticas confiables. El Registro Nacional Histopatológico de Neoplasias en México fue creado en 1993. El registro de cáncer en Jalisco en 1970, pero para estar a la par con el registro nacional, lo hicimos estadísticamente hablando exclusivamente de los estudios histopatológicos. Entonces, a partir de cuáles eran nuestras fuentes, todos los patólogos que recibían biopsias con diagnóstico de cáncer eran sujetos de reporte. Entonces, aquí en Jalisco, afortunadamente tuvimos una muy buena respuesta de los histopatólogos a tal grado que, sin error equivocarme, podríamos decir que cerca del 90% de los patólogos participaron. A esto le aunamos también la participación de los hospitales, que ya la validábamos y para evitar repetición de casos, los que ya eran reportados histopatológicamente y aparecían en un hospital, pues ya no se duplicaban. Con esta evolución podemos darnos cuenta, estas estadísticas que tenemos de 1994 en el Registro de Cáncer Estatal de Jalisco, pero como muestra podría ser en toda la República, la mama ocupaba el 15.5% de los cánceres en la mujer, mientras que el cuello uterino el 21.2%. Esta imagen, que es histórica, podríamos decir, porque fue el primer reporte que lo hicimos en base de histopatología en el registro estatal. En el 94 lo pueden comparar con esta siguiente, que ya es del 2010. Vean cómo el cáncer de mama con un 31.92%, mientras que el cuello uterino bajó 7% y el cuerpo uterino 4.49%. De tal manera que este 21% que era el cáncer del cuello uterino se transformó y con muchas medidas de tratamiento y prevención se logró mejorar. Ahora los diagnosticamos de una manera temprana, pero de eso mismo se trataba el cáncer de mama. Aquí puede haber algún sesgo, en la determinación del cáncer de mama en la mujer en 1994, 15.5% contra el 31.92%. Ese sesgo que les digo podría ser por el subregistro. Este registro estaba arrancando y desafortunadamente en muchos estados no prosperó. Nosotros lo seguimos teniendo. Desapareció el Registro Nacional Histopatológico de Neoplasias en México en el 2004 y hubo un intento de volverlo a reavivar después del 2010, pero no se logró. En Jalisco tenemos el último registro, pero es un registro hasta cierto punto incompleto en el 2018 y pues viene la pandemia y muchos de los programas de salud se modificaron.
El patólogo interviene también con el tipo de muestra. Como ya decía bien la doctora Mónica Cuadras, las muestras que ellos nos mandan son diversas. Y aquí todas van encaminadas a pescar el tumor, con una biopsia con aguja fina, biopsia con aguja de corte, en la que aquí en esta imagen ya les estoy mostrando una laminilla con estos churritos que están de tejido, que son unos cilindros que se obtienen con una aguja y que miden en promedio unos 2 centímetros de longitud por 1 o 2 milímetros de espesor. Entonces también podemos recibir las muestras de resección, que serían las biopsias incisionales o excisionales, una cuadrantectomía cuando se opta por una cirugía limitada en caso de que son tumores menores a 1 centímetro de diámetro. Estos son marcados con un arpón o con una huella de carbón para que nosotros lo identifiquemos y de ahí obtener el material para estudio. O ya en su defecto, cuando ya esté el diagnóstico hecho previo a la cirugía o un BIRATS 5 confirmado con alguna biopsia o con un BIRATS 5 sin confirmación con biopsia, se obtiene antes de hacer la mastectomía una muestra para estudio transoperatorio y dependiendo de lo que resulte, pues ya se completa y recibimos la mastectomía. La mastectomía usualmente era con ganglios, pero en la actualidad se ha optado por marcar con tecnecio el tumor, esperar un tiempo para que agarre un flujo ese tecnecio y le ponen un señuelo ahí de color azul para que nosotros identifiquemos los ganglios de primer relevo y hacemos el ganglio centinela, que usualmente se hace en transoperatorio mientras el paciente está en cirugía. El cirujano toma el ganglio que le marca ya sea con la detección de radiación, con un sonido o con el color azul, el azul patente, y nos mandan los ganglios de primer relevo para optar por una disección baja o disección axilar completa, dependiendo de los ganglios que salgan. Si salen positivos, si hay una ocupación casi total del ganglio y nos mandan uno o otro de segundo relevo y los dos salen positivos, se opta por la disección axilar completa. Y la mastectomía subcutánea simple o radical, dependiendo de los casos muy precisos. En las subcutáneas, unas condiciones fibroquísticas de la mama, que es una patología sumamente común, pero que tienen en algunas ocasiones afectación de toda la mama y las pacientes están recurriendo continuamente a aparición de tumores, ya sale benigno, se analiza, sale benigno, le quitan otro tumor y optan en ocasiones ya por tomar alguna decisión de este tipo en casos de una carga familiar importante, pues eso también es por lo que a veces se opta por esas cancerofobias también. La gradación, una vez que ya tenemos el tumor a esas células, vamos a ver qué tanto se parecen al tejido mamario normal o qué tanto se están desdiferenciados, es decir, se están pareciendo menos al tejido normal. Entonces, aquí tenemos una gradación que, de acuerdo al puntaje que le demos, lo vamos a poner con el grado histológico 1, 2 o 3. El 3 se supone que es el menos diferenciado. La formación de túbulos es un punto bien importante para decir que se parece más al tejido normal, y cuando la mayor parte del tumor, o sea, más del 75% forma túbulos, le damos un puntaje 1. Cuando solo del 10 al 75%, 2. Cuando es poco o ausente, menos del 10%, 3. Entonces, le vamos a sumar el siguiente detalle, que sería el pleomorfismo nuclear. Como yo les explico a veces a los pacientes, el núcleo, hagan de cuenta que es el cerebro y las ideas que trae esa célula de reproducirse descontroladamente y de salir de su hábitat y ir a poblar otra parte del cuerpo. Entonces, el núcleo nos va a hablar de la conducta de esa célula.
Si vemos una cromatina uniforme, le vamos a dar un 0.1. Si la cromatina ya está formando algunos grumos, pero todavía se conserva, le vamos a dar grado 2. Y si hay una marcada variación en tamaño y forma de los núcleos, le vamos a dar grado 3. Ese es el segundo parámetro para la gradación. Y el tercero, que son las mitosis. Las mitosis antes las medíamos por 10 campos de alto poder. En la actualidad se opta por algo un poco más fidedigno, que es medirlas por milímetro de diámetro. Y eso en base a nuestros objetivos, que son los lentes con los que vemos el campo histológico. Entonces, menos de 4 mitosis, le estamos dando un 0.1, de 5 a 9 mitosis, 2, y de más de 10 mitosis, 3. ¿Qué son las mitosis? Pues son las células que se encuentran en reproducción. Mientras más mitosis tenga, esa célula se está reproduciendo de una manera más rápida. Y ya, como les decía, el grado 1 de 3 a 5 puntos es el grado más benigno en el que podríamos, por así decir, tener un punto de túbulos, un punto de pleomorfismo y un punto de mitosis. Y podríamos decir que es un tumor más benigno. Estos a veces nos cuestan mucha dificultad diagnosticar a los patólogos y han de decir por qué, si es un tumor más benigno, entre comillas. Nos cuesta más dificultad porque hay lesiones benignas que aparentan ser malignas y muchos de ellos pueden caer en este rango. Cuando el tumor ya se descaró, grita, soy maligno, estamos casi entre grado 2 y grado 3. Pero el grado 3 pues ya conlleva un mayor número de probabilidades de diseminación y metástasis. Este es un ejemplo. Son ejemplos para que ustedes tengan idea de cómo es el tejido mamario y cómo se va transformando en maligno. Este sería un tejido mamario normal. Aquí se está viendo la formación de túbulos, que sería el primer parámetro, y las células están ya con algún cambio, pero la mayor parte forman túbulos. En el segundo ejemplo, el tamaño y variación de los núcleos, que sería el núcleo, vemos ya que muchos de ellos tienen espacios claros en su núcleo. Quiere decir que la cromatina se hace en grumos y la disposición de las células es en cordones o conductos o túbulos. Y en el tercero, que hay una marcada variación en tamaño y forma, y aquí también tenemos una disposición ya sólida del tumor, sin ninguna tendencia a la formación de un conducto. Aquí tenemos un parámetro de comparación. Y aquí en esta imagen estamos viendo estas barritas negras que corresponden a las células que entran en mitosis. Además de eso, aquí vemos en la gradación de Nottingham la tendencia a formar túbulos y las áreas sólidas. Y algunos tumores que tienen menos tendencia a formar túbulos y que usualmente se disponen en hileras indias sería el carcinoma lobulillar. Estoy hablando más de cáncer ductal y lobulillar porque más del 90% de los cánceres mamarios son de este tipo. Existen en la clasificación muchísimas variables de cánceres como tejidos tiene la mama, de tal manera que me voy a abocar a lo más común. Después intervenimos en la estadificación, pero solo con los especímenes. El sistema TNM en el que se grada el cáncer en cuanto a su estadificación clínica es el T, significa tumor, y aquí evaluamos el tamaño del tumor y los datos que nos da histológicos el tumor. Los nódulos, que serían los ganglios, cuántos ganglios o no tiene afectados, y las metástasis, si hay tumor en otros sitios a distancia. Esta es una imagen clásica del cáncer de mama. Vean cómo se ve radiado, alternando con esto que sería el tejido mamario normal.
que a la simple vista esto lo vemos como algo más blando, y esto es de la consistencia como si estuvieran palpando una bola de hule, y cuando lo cortamos sentimos como si estuviésemos cortando una jícama. Esa es una sensación la que se tiene con el cuchillo o con el bisturí cuando uno corta el tumor mamario. Y entonces aquí este es un montaje de tumor en el que nosotros vamos a ver, aparte de la disposición del tumor, vean cómo los márgenes son muy irregulares e infiltrantes. Se ve como el clásico escudo de todas las asociaciones de cáncer, casi siempre traen un cangrejo, porque es la forma como se hizo un análogo a la disposición de los cánceres. Entonces, ya una vez teniendo estos detalles, el clínico va a tener oportunidad de estadificar en 0, 1, 2, 3 y 4 para saber si el 4, que sería la etapa más avanzada, y el 0, una lesión ausente. Ahora, en el reporte histopatológico, ¿qué vamos a poner nosotros? El tamaño y localización del tumor en los casos en que son mastectomías y resecciones completas. Porque este tamaño y localización del tumor perfectamente lo pueden obtener con una mamografía. Los márgenes del tumor, como les mencionaba, este ejemplo que ponía anterior, con márgenes infiltrantes, ¿sí?, o empujantes. Se supone que los tumores que tienen márgenes infiltrantes como este que les estoy mostrando aquí, tienen una propensión a ser más agresivos. En los límites quirúrgicos, si están afectados o libres, y a cuánto se encuentran del tumor principal. La distancia también hacia la piel, porque la piel, cuando está afectada ya la dermis, como por la irrigación de vasos sanguíneos, capilares y linfáticos, ahí tiene una mayor propensión a diseminarse. En el caso de los límites quirúrgicos, les decía, los límites del tumor y la distancia a ellos, pero también la distancia del tumor a la piel, para dar certeza o no de que fue resecado con unos márgenes de seguridad. Los ganglios, perdón, la relación de ganglios con metástasis en comparación a los ganglios encontrados. En la antigüedad, digo en la antigüedad hablando de los años 70s, 80s, las mastectomías radicales, todavía en los 90s, por seguridad se quitaban los ganglios completos, las cadenas linfáticas axilares de irrigación para radicar el tumor ahí. Ahora, en los tumores grandes, sí, se optaba por quitarlos aún sin tener el control de ganglios centinela, que ese se empezó a utilizar a principios de los 90. Pero el cirujano a veces se ufanaba de decir, yo quité muchos más ganglios, casi 40, y andábamos los patólogos buscando el montonal de ganglios para tener la certeza de que se había erradicado. Sin embargo, esto se ha optado en la actualidad por ser un poco más conservador, y a eso va encaminado el control transoperatorio del ganglio centinela. ¿Para qué? Para evitar hasta cierto punto morbilidad en el desarrollo de linfedema o algunas otras comorbilidades que acompañan a la cirugía de cáncer mamario. Aquí les tengo en este ejemplo el tumor que está infiltrando, y aquí está en el interior de un vaso linfático. Eso lo tenemos que reportar en el transoperatorio también si hay invasión vascular, linfática o sanguínea. ¿Por qué? Tiene importancia. Sabemos que la conducta principal del cáncer de mama es la invasión y diseminación linfática. Sin embargo, cuando hay invasión sanguínea, tiene más posibilidades de diseminarse a órganos a distancia. De tal manera que este es un punto bien importante. El grado histológico, que ya lo dijimos, el tipo histológico de tumor. No todos son
adenocarcinomas de los ductos mamarios o gangliares, y si hay invasión perineural. Se creía que algunos de estos tumores, al invadir el perineurio, se podían diseminar más fácilmente. En realidad, en algunos cánceres esto ya lo han desechado, sin embargo, hay que seguirlo reportando porque nos da idea de la agresividad del tumor. Entonces, pasamos a otro punto que es muy importante tanto para el diagnóstico como para tratamiento, como serían las pruebas moleculares por inmunohistoquímica. En ellas detectamos receptores de estrógenos, progesterona, y ver si ese tumor tiene un alto porcentaje de células positivas. Los receptores de estrógenos y progesterona pueden encontrarse positivos en la mayor parte, por arriba del 1%, en ambos el 1%. El HER2-Neu, que es para tratamiento, ese es un cromosoma, un receptor, un marcador que se encuentra en la membrana y que lo podemos reportar de esta manera, como 0, una cruz, 2 cruces y 3 cruces. Las 2 cruces se tiene que confirmar si es portador de este oncogen, por pruebas de biología molecular de tipo FISH o SISH. Y el porcentaje de Ki-67, aunque la literatura no lo pone muy importante, pero el Ki-67 nos habla del índice de replicación celular. Y este oncogen, ya de una manera fidedigna, también lo tenemos que expresar en porcentajes. Este es como veríamos nosotros, un HER2 con una membrana bien nítida, marcada con este oncogen. Los receptores de estrógeno son marcadores nucleares. El grado histológico, que es el pleomorfismo, la mitosis. Y con todo esto nos va a hablar, y eso le va a servir al oncólogo para saber el riesgo del tumor o la quimioterapia que va a emplear, ¿sí? Ya que los que son positivos para receptores de estrógenos y progesterona necesitan obviamente un tratamiento oncológico diferente. Cuando expresan el HER2 requieren otro medicamento específico y obviamente que encarece pues el tratamiento. Aquí tenemos la ruta para el diagnóstico en el HER2 específicamente, ¿sí? Si tenemos una negatividad en la membrana, si no hay exposición del gen en la membrana, se reporta negativo y ese no va a requerir de tratamiento médico específico. Si la membrana está presente, pero es incompleta y la intensidad es baja, pues se toma como negativo. Una cruz de positividad es negativa. Cuando hay presencia de este marcador en la membrana y la intensidad es 2 cruces, se toma como equívoco y tiene que confirmarse con estudios de biología molecular de SISH o FISH. Y la intensidad positiva 3 cruces es inequívoco de que es portador de este oncogen. Y esas son las combinaciones que puede tener un tumor. Estrógenos positivo, HER2 negativo, estrógenos positivo, HER2 positivo, o sea, puede tener los dos. Estrógeno negativo, HER2 positivo, y que es lo más común que se puede presentar, y estrógenos negativo y HER2 negativo, que nos habla una clasificación tipo basal-like. Hay síndromes hereditarios que se involucran en el cáncer de mama. Los 2 principales, que son específicos del cáncer de mama, pueden acompañarse de otro tipo de cánceres, como lo vemos aquí en esta diapositiva. El BRCA1, ¿sí?, tiene cáncer de mama, puede tener cáncer de ovario, hígado, colon, cervix, endometrio, peritoneo. Y esto ya está predispuesto el organismo a desarrollarlos, de tal manera que estos pacientes necesitan un chequeo continuo y son hereditarios.
el BRCA2, el mama tanto masculina como femenina, y aparte involucra cáncer de páncreas y próstata y melanoma. Y estos otros que son rarezas, que no voy a abundar mucho en ellos, pero ya se asocian a síndromes específicos. Sí, la evaluación de efectos post-tratamiento en el tumor, hay que, primero, el propósito es verificar si hay tumor activo viable, invasor o in situ. Sí, qué porcentaje del tumor residual está vivo, por así decirlo, para saber los efectos que tuvo la quimioterapia previa. Si hubo respuesta patológica completa. Hay casos en los que ya después de dar el tratamiento nos mandan la mastectomía radical y no encontramos el tumor, pero buscamos algunas zonas cicatrizales que nos hable de que probablemente ahí estuvo, y ahí es donde vamos a evaluar. Y cuando ya evaluamos los ganglios, puede que encontremos tumor activo. Eso quiere decir que la quimioterapia no funcionó muy bien hasta cierto punto, la neoadyuvante, o si hay huellas de existencia de tumor o efectos por tratamiento, es decir, un aspecto de un ganglio lavado que es pura fibrosis sin evidencia de tumor. Y bueno, quise dar una panorámica de nuestra labor como patólogos en la ruta de diagnóstico y también del tratamiento del cáncer de mama. No sé si ahora sí tengan preguntas para la doctora Mónica Cuadras o para un servidor. Bueno, yo estuve revisando ahorita. Compartir pantalla. Ana Isabel hace dos preguntas concretas. Que deje de partir. Doctor Vélez, si puede Sí. quitar la pantalla. En por eso favor. estoy. Pero no. Bueno, independientemente de quién la pueda contestar, si la doctora Cuadras o el doctor Vélez, dos preguntas. Si es hereditario el cáncer de mama y si usan anestesia para las biopsias. Ya estoy. Esas dos preguntas las hizo la misma persona, de lo que yo veo. No sé si Raúl Ana Isabel. tiene otras. El cáncer se limita para saber si el paciente tiene riesgo, que acaba de mencionar el doctor, es tomar los marcadores oncogénicos, el BRCA1 y el BRCA2. Y ahí nos da un porcentaje en el cual nos puede dar un resultado en el cual qué porcentaje este paciente puede llegar a desarrollar cáncer de mama, de ovario, de próstata, de pulmón, de colon. Al hacerse los marcadores regularmente, no solamente es para mama, sino para descartar varias enfermedades. Si el porcentaje es alto, por arriba del 70%, entonces este paciente tiene un riesgo de desarrollar este padecimiento y entra a una estrecha vigilancia, ¿sí? Es cuando las pacientes optan, son pacientes medianamente jóvenes o pre o posmenopáusicas, optan por hacerse una mastectomía profiláctica subdérmica con reconstrucción inmediata, que es lo que hizo la famosa artista Angelina Jolie. Entonces, ya son el médico y el paciente se pueden poner de acuerdo en relación a la resolución, si es conservadora con una revisión estrecha y estudios a corto plazo, o si se hace una cirugía profiláctica antes de que pueda llegar a desarrollar un cáncer. La otra es, sí, regularmente si se hace un BAF y la paciente es muy, muy sensible, que es la biopsia por aspiración con aguja fina, se pone un tipo de anestesia de manera superficial. Regularmente lo utilizamos más en las biopsias incisionales o excisionales, que es abrir, tomar un pedacito o abrir o quitar el tumorcito o la lesión de manera completa. Ahí sí utilizamos anestesia, puede ser local, puede ser un bloqueo, puede ser anestesia general, dependiendo los antecedentes de la paciente, las condiciones de la paciente, la edad de la paciente. Todo depende mucho si lo podemos hacer de manera sencilla con una anestesia local o podemos llegar inclusive hasta una anestesia general en alguna biopsia. Gracias. Sí. Aquí Dice tenemos Mari. otro comentario de Mari Baltasar. Mari Baltasar, en donde nos dice que ella tuvo un
tumor en agosto, un tumor maligno en mi mama derecha en 2015, perdón. No me hicieron mastectomía radical. En agosto de este año me detectaron un tumor en la mama izquierda, es un viral 3, pero mi mama está creciendo, me recomiendan retirarme las dos mamas. Si era lo que comentaba, no sé, doctor, si quiera comentar algo, doctor Vélez. Bueno, en el porcentaje de bilateralidad que puede tener el cáncer de mama, hasta cierto punto, en pacientes que ya tuvieron un cáncer de mama previo, se dice que se incrementa 2 veces sobre el resto de la población, el que se refleje un tumor contralateral también maligno. Si aquí a Mari le diagnosticaron radiográficamente un BRAF3, pero que su mama está creciendo, muy probablemente por una patología benigna. No sé, doctora Cuadras, pero en este caso, si hay riesgo de un cáncer, pues sí, se recomendaría, pero como les decía, en casos específicos de ser portadora del gen, de tener una cancerofobia patológica o de tener una lesión limítrofe, pues ahora sí que ya se podría platicar eso junto con su médico tratante. Sobre todo Doctora que Mari es Cuadras, una persona muy, muy joven. Pregunta Katy, ¿con qué frecuencia se debe de realizar la mastografía? Se debe de realizar cada año. Si tenemos pacientes con factores de riesgo, antecedentes de cáncer familiar, más de 3 factores de riesgo que ya los mencionamos, inclusive yo la pido hasta los 10 meses, 9 meses, en pacientes de alto riesgo. Y en pacientes de riesgo leve o moderado de seguimiento de control anual es más que suficiente. Pero si la paciente tiene una patología benigna, inclusive es importante, estamos vigilando una mastopatía fibroquística severa, esta paciente tiene 3 factores de riesgo, incluyendo ser mujer, es fumadora, es obesa, yo adelanto la mastografía a los 10 meses. Gracias. El doctor Mario está con su manita levantada adelante. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, mil felicidades a mis dos colegas. Fue una exposición deliciosa, cuando menos para mí. Gracias. Yo creo que muchas cosas a lo mejor quedaron un poquito en el tintero respecto al tema. Desde luego que es un tema extensísimo. Yo soy otorrinolaringólogo, pero desde luego, como cualquier médico, he visto casos de cáncer en general. Y quisiera yo comentar algo al respecto de los cánceres en general. A mí no me queda la menor duda que la resolución que estamos haciendo los médicos que a veces vemos cáncer, en el caso de la doctora Cuadras, pues desde luego ella es especialista en esto, pero en el caso personal, pues que he visto algunos y que hemos entrado quirúrgicamente, no estamos resolviendo sino la expresión, el último paso, digamos, de toda esa cadena que produce el cáncer. Yo estoy convencido que la resolución final, si es que existe algún día, va a tener que ser a nivel submolecular. Por eso yo creo que la exposición del doctor Vélez tiene mucha importancia, porque todos esos estudios histoquímicos que se hacen y ya a nivel de medicina molecular, van a permitir llegar a tratar de saber, porque estamos en ascuas, o sea, a pesar de todo ese avance que hemos tenido en la medicina, todavía no sabemos muchas cosas, ¿no? Hemos adelantado mucho, pero todavía no sabemos muchas cosas. Y el poder penetrar, por ejemplo, a los cromosomas, a todo todas esas partes genéticas, toda la codificación genética y la representatividad de esto es ese 10% precisamente de los casos que sí tienen un antecedente heredofamiliar. Entonces, eso en términos generales, pero en términos particulares con respecto al cáncer de mama,
Hay dos situaciones que yo quisiera comentar y que quisiera yo su opinión. Muchos de ellos tienen relación con las hormonas. Ya lo dijeron ustedes, tanto con estrógenos como con progesterona. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso de la otorrinolaringología, nosotros vemos microadenomas hipofisiarios. ¿Qué son estos? Son pequeños tumores que existen a nivel de una glándula que tenemos en la base del cráneo, que se llama hipófisis, para que me entienda el auditorio, pero en muchas ocasiones hay trastornos hormonales a ese nivel. Y yo creo que es poco frecuente que se realicen estudios a nivel de hipófisis cuando hay situaciones de cáncer. Yo creo que sería algo que sería prudente tomar en cuenta. No quiero decir que con esto que todos los pacientes o las pacientes con cáncer de mama tengan necesariamente que hacérseles una resonancia magnética nuclear para ver cómo está la hipófisis, pero bueno, podría tener una relación. Por otro lado, en cuanto a la situación clínica, o sea, la detección temprana del cáncer por palpación, en muchas ocasiones lo dificulta la presencia de prótesis mamarias, es decir, las mamoplastías. Entonces, muchas veces las pacientes no tienen esa posibilidad de tocar bolitas cuando además tienen implantes. Y hoy día los implantes mamarios se están dando con mucho más frecuencia, sobre todo en la juventud. Amén de que estos implantes, de alguna manera, aunque han evolucionado en cuanto a su fabricación y los materiales son menos, digamos, agresivos, menos irritantes, desde luego un cuerpo extraño en el organismo puede de alguna manera también producir una alteración. Y, por supuesto, si una paciente tiene implantes y de alguna manera también se le hace una biopsia, pues uno de los riesgos también es picar el implante y entonces producir un proceso inflamatorio e infeccioso a ese nivel. Yo creo que el tema de la mamoplastía en las pacientes con cáncer mamario creo que es un tema importante a tratar. Bueno, pues les mando una felicitación, me encantó su presentación y a ver si pueden tener algún comentario al respecto. Muy de acuerdo con usted, doctor, nos quedamos cortos, el tema es sumamente amplio. Sin embargo, en cuanto a los detalles que usted señalaba sobre los estudios de inmunohistoquímica y patología molecular, desafortunadamente lo vivimos en el día a día, no son muy accesibles, menos en las instituciones de salud pública. En lo privado, pues luchamos con aseguradoras para que autoricen estas pruebas que realmente deben ser ya casi rutinarias, como sería mínimo la autorización para que nosotros los patólogos le hagamos los marcadores de inmunohistoquímica pertinentes, y en dado caso de que nos saliera un HER2 dudoso o equívoco, proceder a hacer el estudio de SISH o FISH, que este estudio todavía es mucho más caro. De cualquier manera, pues bueno, sorteamos estas cosas como podemos. Y el otro punto acerca de las prótesis mamarias, es frecuente que nos manden a analizar cápsulas mamarias porque se rompieron, no tanto porque se hayan hecho se hayan hecho alguna biopsia y se hayan roto por algún procedimiento. Sin embargo, de rutina se tienen que examinar estas cápsulas protésicas porque con el advenimiento de tanta prótesis se ha descubierto que hay un linfoma asociado a prótesis. Es decir, estas pacientes desarrollan un linfoma anaplásico de células grandes asociado a prótesis, que es una nueva entidad bien establecida, y de rutina, cuando se quita o se reemplaza una prótesis, se tienen que mandar a analizar. Y pues ahora sí que el obstáculo que tenemos en el diagnóstico, pues es el costo, ¿verdad? Así es. Hay
otras preguntas. Una de ellas dice, ¿a partir de qué edad podemos llevar a nuestras hijas a hacer los estudios pertinentes? Yo respondería esta pregunta con dos respuestas. Una es, más que nada es un consejo, es enseñar a las personas jóvenes a hacerse la autoexploración mamaria. Es una técnica, hacerse la autoexploración mamaria que va en dos partes, que es la inspección, la observación y la palpación. Y cuando yo la aconsejo enseñar o iniciar con una autoexploración mamaria desde la primera menstruación, desde que somos pequeñas o adolescentes, a crear este hábito para poder hacer una detección oportuna y con a tiempo. Y segunda, todas las mujeres que sean menores de 40 años sin factores de riesgo altos o carga genética, es un ultrasonido mamario. Ya en mujeres que están un poquito mayores de edad, arriba de los 40, es ultrasonido y mastografía complementaria. Siempre vamos a tener nosotros las pacientes catalogadas como bajo, mediano y alto riesgo. Y ya dependiendo si una paciente es de alto riesgo, voy a estarle tomando un ultrasonido mamario de seguimiento mínimo cada 6 meses. Puede ser de 3 o cada 6 meses. Y una mastografía, como les mencionaba, dependiendo el riesgo, los antecedentes, la puedo pedir desde los 35 años de edad en adelante, inclusive antes si es necesario, y tomarla cada 10 meses o cada 9 meses en pacientes de alto riesgo o de seguimiento postquirúrgico con cáncer de mama, más en las pacientes con marcadores oncogénicos positivos, con BRCA1 y BRCA2 positivos, con cáncer bilaterales, porque hay cánceres bilaterales en mujeres jóvenes. Entonces ahí yo voy a tomar la decisión de cada cuánto tiempo le voy a tomar una mastografía, que puede ser antes del año, inclusive a los 9 meses. Muy bien, gracias. Otra pregunta, Tere dice, ¿con qué frecuencia se encuentran errores en el diagnóstico y se extirpan tumores o se hacen mastectomías equivocadas? Bien, pues ahora sí que afortunadamente ha habido la tendencia a realizar más cirugías conservadoras. Y ya lo de las mastectomías radicales casi se deja cuando hay una confirmación plenamente diagnóstica, pero anteriormente que se dejaba todo al transoperatorio. Quiero que sepan que el transoperatorio lo realizamos en situaciones no convencionales, sino que con métodos utilizando una citología por impronta, que es una citología directa del tumor, cortes congelados, que desafortunadamente no son lo óptimo. ¿Por qué? Porque un corte congelado no nos da el detalle preciso del diagnóstico. Para diagnosticar un cáncer en transoperatorio casi tenemos que estar totalmente seguros de que sí lo es, y en su defecto tendríamos que diferirlo. Aunque a veces algunos cirujanos se disgustan porque dicen, bueno, pues te hablé para que me dijeras si hay transoperatorio y como, si hay cáncer en el transoperatorio. Pero como les mencioné, cuando estaba hablando del grado histológico, los de grado bajo son los que más dificultad nos cuestan de discernir entre una lesión benigna contra maligna. Y en esos casos a veces hay que diferirlos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la cirugía? Quiten el tumor completo y le paramos hasta tener el diagnóstico preciso. Es como si hubiera sido una biopsia excisional completa. Si ya en el estudio definitivo, que nos da más detalle y podemos analizarlo de una manera más amplia, ese tumor sale maligno, pues entonces sí ya se procederá a lo que se esté indicado. Pero realmente esos son los casos de dificultad diagnóstica. Hay lesiones benignas que causan muchísima atipia y esas desde un inicio ya en la actualidad las diferimos. ¿Cuáles son? Los cánceres papilares y los papilomas intraductales. Porque en un transoperatorio dan la atipia nuclear que se imaginen, pero es un tumor que crece en una cavidad cerrada
y de tanta regeneración que está teniendo en el interior del ducto, sufre cambios degenerativos que dan atipia celular. Y en esos casos, cuando tengamos sospecha de un cáncer papilar contra un papiloma intraductal, tenemos que diferir. En general, aquí la importancia de que cuando se va a trabajar con el histopatólogo, pues sea alguien altamente calificado, como es el caso del doctor Vélez. Desgraciadamente no somos muchos, no son muchos, ¿verdad, doctor? En Jalisco, ¿de cuántos estamos hablando? No, mira, cánceres simplemente en Guadalajara, cánceres patólogos simplemente en Guadalajara, somos más de 100 para una población de aproximadamente 5 millones. Pero casi todos sí han sido, por así decir, preparados o adiestrados, tuvieron su especialidad en una unidad de alta especialidad, como sería algún centro médico. Ahí se ven muchos cánceres de mama, y si hay un tumor en el que uno ve más, pues es el cáncer de mama. Entonces tendríamos que tener mejor preparación, sí. Claro. Se puede decir que es muy baja los errores en un diagnóstico, tomando en cuenta esto. En la actualidad sí, se ha disminuido muchísimo. Como eso que les platicaba de que todo se dejaba al transoperatorio, estamos hablando de la década de los 70s, 80s. En la actualidad ya se cuenta con una mamografía de mejor calidad, que casi habla por sí mismo, y a nosotros ya nos llegan casi clasificados. Con la clasificación de BIRATS, sí hay casos en los que nos dicen es un BIRAT 5, que es casi concluyente de malignidad, pero requiere biopsia, y en la biopsia vemos otro tipo de lesiones benignas. Eso puede pasar tanto en el patólogo como el radiólogo o viceversa. Lesiones que francamente parecen malignas y no lo son, y al revés. Lesiones que parecen benignas y son malignas. Es importante mencionar como quirúrgico que nosotros no vamos a hacer ningún procedimiento, simplemente, primeramente, que el paciente esté informado, ¿no? El paciente tiene que estar informado y dar el consentimiento en relación a orientarlo de que el diagnóstico ya lo tenemos en la mano. No vamos a hacer un procedimiento oncológico, ya sea conservador o radical, si no tenemos un diagnóstico confirmado histopatológico. Si no tenemos el respaldo del patólogo, con qué nos estamos enfrentando, cómo se llama, de dónde viene el tumor, y todo lo que el doctor ya habló ampliamente. Nosotros ya entramos con el paciente con una clasificación, con un reporte histológico, con un rastreo, como ya lo mencioné al inicio de la plática, y con una estadificación prequirúrgica. Entonces, y el paciente tiene que estar orientado y bajo consentimiento qué tipo de procedimiento es el que tomamos en opción a su caso, y él no lo autoriza, ¿no? Yo creo que con esto tenemos regímenes de errores pues casi nulos o muy pocos en relación a qué procedimiento vamos a entrar a realizarle al paciente. Y en eso yo con mi voluntariado y con todos los grupos con los que trabajo, con el acompañamiento emocional, soy muy reiterativa en que hay casos que me reportan que sienten que están ya en grado 5 y que con un pronóstico muy reservado, y resulta que solo fue una cuadrantectomía y todo muy benigno. O casos como el mío, que entró una biopsia transoperatoria y salí mastectomizada, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que algo que debe de dejar esta charla dentro de muchas enseñanzas, pues es que las pacientes no revisen los estudios, no se vayan a Google o a estas fuentes, porque ya vimos lo complejo que es y el trabajo que se requiere de equipo, del histopatólogo, del radiólogo, del cirujano, el oncomédico, no es tan sencillo. Y pueden angustiarse de a gratis, y ir con el con el especialista siempre va a ser lo mejor, porque se pierde tiempo muy valioso
andando por la tangente con otros especialistas que no están enfocados a la cuestión oncológica. Otra cosa que también yo la veo, visualizaría la actividad del oncólogo con el histopatólogo. El oncólogo es el piloto de un avión, pero la torre de control se la tiene el histopatólogo. Tienen que ir como a la par, porque de otra manera el resultado, el diagnóstico y el tratamiento por consiguiente pueden tener errores. Ya estamos viendo que gracias a las nuevas tecnologías, ya toda esta apertura que está habiendo por las políticas de salud, esto está cada vez cerrándose más para que sea lo más certero posible. Hay otra pregunta, dice: mi madre murió a consecuencia de cáncer de ovario y mi abuela de cáncer cervicouterino, mi tía de cáncer de mama y su hija está recibiendo quimios por cáncer de mama. Esto dice Ana Isabel, no lo formula como una pregunta, es una información. No sé si quieren hacer algún comentario. Hola, buenos días. Yo estoy siendo monitoreada por una... me encontraron como una manchita en un examen rutinario en el seno derecho, en la mama derecha. Okay. Entonces me mandaron a hacer un ultrasonido del cual tengo cita muy pronto, porque quieren asegurarse que no sea, porque yo cada semana me hacía el examen al bañarme de mama, pero nunca me he sentido yo ninguna bolita, nada, absolutamente nada. Y eso me lo encontraron en un examen rutinario. Entonces me dicen posiblemente solamente sea tissue, o sea, por 2 accidentes que tuve, como una cicatriz por dentro, que me golpeé el seno con el volante en 2 accidentes. Pero se van a asegurar con una mamografía muy pronto. Entonces, esperemos puras cosas positivas. Y me preocupé, momentáneamente me preocupé porque la hermana de mi madre tuvo cáncer, murió de cáncer de mama y ahora su hija, que está en los 40, tiene cáncer de mama y está recibiendo quimo. Es correcto, no sé, doctor Vélez, voy a tomar la palabra. Sí, usted entraría en una revisión más por los factores hereditarios que trae la carga genética, incrementa 2 veces los factores de riesgo. A lo que usted me menciona, muy probablemente sea una zona asimétrica, una zona fibrosa, que se haya realizado o que usted traiga desde anteriormente como mastopatía fibroquística, o una zona cicatrizal por algún hematoma o alguna extravasación de líquido por el traumatismo, si es que llegó a presentar algún hematoma postraumático en el seno, y puede crear zonas de fibrosis mamaria si es que ese hematoma no fue drenado. Entonces, por los antecedentes de traumatismo, me imagino usted sobrepasa los 40 años. Tengo 60. Ok, se escucha más joven, mucho más joven. Entonces, por la edad que tiene los antecedentes, el antecedente del traumatismo, obviamente usted entra en una vigilancia estrecha y hay que hacer, sin duda alguna, un ultrasonido complementario a la mastografía. Si vemos, hay que darle un seguimiento, si es una asimetría mamaria por alguna fibrosis, ya sea interna o una fibrosis secundaria poscicatrizal. Se tiene que hacer un ultrasonido de control semestral y una mastografía anual. Si después de 2 años vemos que la lesión está estable, no ha crecido, no se ha intensificado, no se ha expandido, no ha presentado alguna lesión anexa o alguna duda radiográfica en el BILRATS, ya se queda usted con control anual después de los 2 años de seguimiento estrecho. Y muchísimas gracias por la información. Y mi hermana murió de cáncer más joven que yo, de hueso. Sí. Sí, eso incrementa la carga genética en la hermana, la tía, la madre. La abuela. Sí, incrementa 2 veces el factor de riesgo. Muchas gracias. Gracias, Ana Isabel. Espero que haya quedado tus dudas resueltas. Así y que es. siga tu tratamiento. Gracias. Quisiera agregarle,
si pudiera hacerse la determinación del gen BRCA1, quedaría más tranquila si no es portadora de ese gen de cáncer de mama familiar. Me hicieron, muchísimas gracias, me hicieron un examen, no recuerdo el nombre, para ver si yo traía la carga genética el año pasado y salió negativo, pero de todas maneras no hay que confiar. Te lo puedes volver a hacer. Sí, cuesta. Sí, es un poquito caro. Sí, es bastante caro. Acá y en dólares. Sí, así es. Pero Una de las grandes muy bien. limitantes para las pacientes, como lo hablábamos, los altos costos que puede haber en los exámenes específicos, diagnósticos o de seguimiento, son los altos costos, ya sea en estudios histopatológicos, estudios radiográficos, estudios oncológicos. Pues desafortunadamente en usted es más que indicado, como bien lo menciona el doctor Vélez, en hacerse ese estudio, pero sí hay que estar en vigilancia estrecha. Así es. Una pregunta más. Yo tengo 4 hijas. Es recomendable que mis hijas, la menor tiene 26 años, la mayor 35, que ellas continúen haciéndose sus exámenes anuales. Claro, por supuesto. Inclusive la paciente de 35 años, yo ya le indicaría una mastografía con un ultrasonido. Y Okay. a la que es menor de 35 años, un ultrasonido. Si todo está bien, no hay ninguna sospecha, tenemos un BILRAS 1 o 2, es hacerse el ultrasonido anual. Y en la segunda paciente, si tenemos un BILRAS 2, 1 o 2, hacerse los estudios complementarios, mastografía y ultrasonido anual. Muchísimas gracias por su información y muchísimas gracias por su plática y toda la información. De nada. Gracias. A ver. Sí, nada más recalcar, buenos días a todos. Primero, felicitar tanto a Ezequiel como a Mónica, los conozco desde que fue mi compañero y soy testigo de todo su interés y formación que ha tenido, igual con Mónica. Y a quienes no son médicos, recalcar lo que ya se comentó. Como ustedes pudieron ver, es muy complejo el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de mama. Y depende no solamente de un profesionista, un buen cirujano, depende también de la interacción de un buen patólogo, un buen cirujano, buena cirujana, y de un oncólogo médico también. No es tan fácil, entre los tres tienen que tomar decisiones y estar completamente alineados bajo un lenguaje común. Y yo les invitaría justamente a reflexionar acerca de que no vuele su imaginación. Si tienen alguna sospecha, acudan con los especialistas. Porque es muy fácil preguntarle al doctor Google, preguntarle a la comadre, preguntarle al vecino, y ahí es donde se pierde mucho tiempo. Nada más era mi único comentario. Y felicidades. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Raúl, ¿no hay nadie más? Para hacer ya el cierre, entonces, yo invitarlos a la programación el próximo martes, ya saben, a las 8 de la noche. Es el martes 4, vamos a tener testimonios con sobrevivientes y familiares. Los esperamos aquí en Senderos de Mujer. Los invitaría a que porten la lazada, ahí se ve, una lazadita, ahorita yo la traigo en una mascada, pero con un cachito de listón rosa, que nos sumemos a manifestarnos que estamos siendo parte de esta conmemoración. En las ciudades principales se van a ver edificios iluminados de rosa, va a haber caminatas, va a haber charlas, va a haber conferencias, todo con el tema, pero aquellas mujeres que dicen, pues así como que a mí no me llega mucho porque afortunadamente ni tengo ni familiares, no importa, son mujeres. Y yo alguna vez lo dije cuando me dijeron, ¿desde cuándo tiene cáncer de mama? Yo no tengo, yo vengo a este evento nada más por saber, y claro que ya lo tenía. Entonces no se trata de decirles bienvenidas al club, se trata de crear conciencia y el portar un lacito rosa
es decir, me solidarizo con aquellas mujeres que están o vivieron esta lucha. Yo solo quiero ya para cerrar darle las gracias al doctor Vélez, a la doctora Mónica, a Tere, al equipo de Senderos, a todos los que están aquí, como el doctor Mario, como Enrique, mi esposo, y todas las personas que nos hicieron favor de acudir a esta invitación. Estaremos viéndonos durante el resto del mes con un montón de pláticas tan interesantes como esta de hoy. Tere, te cedo el micrófono para ya cerrar. Mil gracias. Pues primero y antes que nada agradecerte a ti por esta organización, agradecer sinceramente al doctor Ezequiel Vélez Gómez y a la doctora Mónica Cuadra por su magnífica presentación. Creo que es una pena si algunas personas no participan, porque estas pláticas que estamos dando y que tú organizaste son unas pláticas magníficas que nos abren el panorama de lo que es el cáncer, de cómo somos vulnerables todos, porque además también se da en hombres, no tan frecuente como en mujeres, pero sí se da en hombres, e invitarnos a que sigamos difundiendo este programa, a que se una más personas, a que la gente que nos hizo el favor de acompañarnos hoy se una también a Senderos de Mujer, a aquellos que no son senderistas, que levanten la manita y nos manden sus teléfonos para incluirlos, y sobre todo agradecerles sinceramente su presencia y sus testimonios este martes. Tenemos por allá a Mario Alberto que se quiere despedir, yo creo. Mario Alberto, sí, te cedo la palabra. Yo quisiera unirme a la convocatoria de mi querida Pina, y le mando un saludo también a Enrique, en cuanto a que portemos incluso los mismos hombres ese listón rosa como parte de esta participación tan importante. Yo estoy trabajando en un hospital aquí en la ciudad de Mérida, es un hospital grande, y con toda seguridad mañana el personal va a aportar este listón, y yo les voy a pedir que a mí me ciñan uno para que pueda yo participar de este movimiento, que es un movimiento muy importante, y gracias a todos los especialistas como los doctores aquí presentes, a los imagenólogos, a gente como Pina, que forman un gran equipo. Ojalá este equipo o este movimiento pudiera ser no solamente nacional, sino internacional, por la importancia de esta problemática. Bueno, quería yo comentar esto. Muchas gracias, Mario. Ana Isabel, habían levantado la mano, creo. Sí, rapidito. El martes yo no los voy a poder acompañar. Voy a una cirugía de mi espina dorsal. Voy a estar aproximadamente hospitalizada entre 3 a 5 días. Me van a poner unos tornillitos, lo bueno que no es en la cabeza, ¿verdad? Pero unos tornillos y unos ajustes en mi columna, y no los voy a poder acompañar aproximadamente entre 1 o 2 semanas hasta que me recupere. Gracias, Anita. Gracias, que te vaya muy bien, y sepan que pues queda grabado en Facebook. Esa es otra gran ventaja que Tere ha tenido a bien, y su equipo, que estos programas quedan grabados. Que te vaya muy bien. Y también en YouTube, si no me equivoco, estamos en los dos, así es que ahí los esperamos a todos, y de verdad bendiciones a ustedes, doctores, por esta plática, bendiciones por su labor, que es verdaderamente altruista y que deja a la gente con una mayor esperanza de vida. Y también comentar que el cáncer ya no es aquella terrible enfermedad, aunque sigue siendo, en la cual con solo escuchar la palabra cáncer sabemos que vamos a morir. Ahora sabemos que hay una esperanza, que hay médicos especializados, que hay sistemas que nos pueden ayudar a ser mejores, inclusive en la parte holística, que tiene que ir de la mano para que la gente se sienta y sepa que puede salir adelante de toda esta situación.
Muchísimas gracias. Gracias, Tina. Y los esperamos este martes a las 8 de la noche, hora de México, a las 6 de la tarde, hora de Arizona, a las 7 de Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las horas, horarios.